Hoy en día, las hojas de cálculo son herramientas indispensables en oficinas, escuelas y hasta en la vida cotidiana. ¿Pero sabías que su historia se remonta mucho antes de Excel o Google Sheets? En este vídeo vamos a recorrer la evolución de las hojas de cálculo, sus principales aplicaciones y una línea del tiempo de sus momentos más importantes. Las hojas de cálculo han recorrido un largo camino, de ser simples tablas en papel a convertirse en programas poderosos que nos ayudan a organizar, analizar y compartir información de forma global. Su evolución refleja cómo la tecnología transforma nuestra manera de trabajar y aprender. Y lo mejor es que, seguramente, aún no hemos visto todo lo que pueden llegar a hacer. Origen y primeras versiones. Antes de las computadoras, las hojas de cálculo eran literalmente hojas de papel divididas en filas y columnas, usadas por contadores y administradores para llevar registros y cálculos manuales. En 1979 llegó un cambio revolucionario, VisiCalc, el primer programa de hoja de cálculo electrónica, creado por Dan Bricklin y Bob Frankston. Fue diseñado para la computadora Apple II y transformó el mundo empresarial, porque automatizaba cálculos que antes llevaban horas. Después de VisiCalc, aparecieron otros programas como Lotus 123 en 1983, que se convirtió en líder durante la década de los 80, gracias a sus funciones avanzadas. Pero en 1985, Microsoft lanzó Excel, que con el tiempo se convertiría en el estándar mundial. Su interfaz más intuitiva y sus constantes mejoras le dieron una ventaja sobre sus competidores. Durante los 90s, Excel se consolidó con la llegada de Windows, ofreciendo gráficos, macros y funciones complejas, lo que permitió que se usara en prácticamente todos los ámbitos. El salto al siglo XXI. En el 2000 y los años siguientes, las hojas de cálculo pasaron de ser solo programas de escritorio a convertirse en herramientas colaborativas en la nube. El ejemplo más claro es Google Sheets, que apareció en 2006, permitiendo que varias personas trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo. Hoy en día, las hojas de cálculo no solo sirven para operaciones matemáticas, también se usan en análisis de datos, gestión de inventarios, estadísticas, programación y hasta en inteligencia artificial. Las hojas de cálculo son mucho más que simples tablas numéricas. Se utilizan para tareas tan variadas como elaborar presupuestos personales o empresariales, analizar tendencias de ventas y producción, gestionar inventarios en tiendas o almacenes, procesar resultados de encuestas y estadísticas, realizar cálculos matemáticos y financieros complejos, organizar horarios, listas y hasta proyectos escolares. Veamos ahora un repaso visual de su evolución, a través de una línea del tiempo. Antes de 1979, las hojas de cálculo eran simplemente tablas impresas con filas y columnas, usadas por contadores y administradores para registrar gastos, ingresos e inventarios. El proceso era lento, manual y cualquier error obligaba a rehacer los cálculos. En 1979, los ingenieros Dan Bricklin y Bob Frankston lanzan VisiCalc, la primera hoja de cálculo electrónica. Fue diseñada para la computadora Apple II y marcó un antes y un después. Permitía modificar valores en una celda y actualizar automáticamente todos los resultados relacionados. Se convirtió en la primera aplicación asesina, es decir, un programa tan útil que justificaba la compra de una computadora solo para usarlo. La empresa Lotus Development Corporation presenta Lotus 123. Su nombre hacía referencia a sus tres funciones principales: cálculos, gráficos y manejo de bases de datos. Rápido, poderoso y flexible, fue el programa más popular de la década, especialmente en computadoras IBM. Además, introdujo el uso de macros que permitían automatizar procesos repetitivos. En 1985, Microsoft lanza Excel,
primero para Macintosh y luego, en 1987, para Windows. Su interfaz amigable, con menús desplegables y barras de herramientas, lo hizo más intuitivo que sus competidores. Poco a poco desplazó a Lotus 123 y se convirtió en la herramienta favorita. Década de 1990. La consolidación de Excel. Con el auge de Windows, Excel se integró a la suite Microsoft Office junto a Word y PowerPoint. Incorporó funciones avanzadas como tablas dinámicas, gráficos automatizados y programación en VBA, Visual Basic for Applications, lo que lo hizo indispensable para empresas, escuelas y profesionales de todo tipo. Siglo XXI. El salto a la nube. Colaboración en tiempo real. En 2006, Google lanza Sheets, una hoja de cálculo en línea que permite trabajar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Su innovación clave fue la colaboración en tiempo real. Varias personas podían editar simultáneamente el mismo archivo sin importar la distancia. En la actualidad, las hojas de cálculo siguen evolucionando. Ofrecen funciones basadas en inteligencia artificial, conectividad con bases de datos gigantes y análisis avanzado de información. Se utilizan no solo para cálculos contables, sino también en estadística, ciencia de datos, investigación académica y toma de decisiones empresariales. La evolución de las hojas de cálculo refleja cómo la tecnología puede transformar nuestra manera de trabajar, aprender y comunicarnos. Pasaron de ser simples tablas en papel a convertirse en herramientas electrónicas, luego en programas cada vez más sofisticados y finalmente en plataformas colaborativas que conectan a personas en todo el mundo. Hoy forman parte esencial de casi cualquier actividad, desde los negocios internacionales hasta las tareas escolares. Y lo más interesante es que siguen evolucionando, integrando nuevas funciones y adaptándose a los cambios de la sociedad digital. Hoy forman parte esencial de casi cualquier actividad, desde los negocios internacionales hasta las tareas escolares. Y lo más interesante es que siguen evolucionando, integrando nuevas funciones y adaptándose a los cambios de la sociedad digital. Así que, la próxima vez que abras una hoja de cálculo, recuerda que detrás de esas filas y columnas hay una historia de innovación que cambió para siempre la forma de manejar la información.